Buenas, mi nombre es Juliana Vázquez y junto a mis compañeros Andrea Raña y Andrés Sea les vamos a hablar sobre los estados combinados de las estructuras. En este estado combinado intervienen los estados básicos de torsión y flexión. Está relacionado con la compresión en elementos muy largos y con su sección transversal. Al deformarse la estructura, el centro de gravedad se aleja del eje central, aumentando la fuerza y disminuyendo la resistencia. Si se incrementa la deformación y supera la resistencia, se puede generar un quiebre. Los estados de torsión y flexión se generan mayormente en la mitad de la viga. Existen varios tipos de pandeo, los cuales son pandeo torsional, pandeo flexional y pandeo lateral torsional, los cuales dependen de la forma en que se genere la deformación y del grado de compresión que está incluido en un proceso de matrizado que consiste en el corte completo de una figura cerrada mediante un punzón y una matriz. Dicho proceso consiste en la separación de una porción del material, el cual bajo esfuerzos de la fricción tiende a doblarse por la aplicación de fuerzas de igual magnitud por ambos lados del mismo, lo que hace que con la cantidad de presión se genere un corte. En una estructura, las cargas que transmiten una columna al terreno lo hace a través de la base de las mismas, en donde una porción de dichas cargas son las que producen el punzonamiento sobre las fundaciones, en donde el punzonamiento es generado por la resistencia del terreno. Compresión. Para establecer una mejor definición se representa un ejemplo en el que cuando se dobla un tubo de goma para formar un arco, este se estira por su parte superior, es decir, la tracción, y se comprime por su parte inferior, es decir, la compresión. El tubo, sin embargo, es un mismo elemento y estando en posición vertical, este no se altera. Y lo que sucede con este tubo puede suceder con cualquier estructura sometida a un esfuerzo. En la siguiente imagen se puede observar una viga apoyada en sus extremos con una carga sobre ella, la cual está siendo sometida a una flexión provocando una deformación por el peso que ésta recibe. Exigencias básicas para la estructura. Equilibrio. Se identifica con la garantía de que un edificio no se moverá. En realidad la estructura sí tiene cierto movimiento, pero comparado con su dimensión a simple vista no se observa, puesto que un cuerpo siempre está en movimiento, pero al aplicarse fuerzas en igual magnitud y dirección, estas lo anulan y se considera que un cuerpo está en equilibrio. Estabilidad. Se relaciona con el peligro del movimiento inaceptable de un edificio, ya que este debe estar en equilibrio. Si un edificio es muy alto y se encuentra con vientos huracanados, si no se encuentra bien arraigado al suelo o equilibrado, puede volcarse. Es por eso la necesidad de una buena estabilidad. Resistencia. Se relaciona con la integridad de la estructura y cada una de las partes sometidas a todas las cargas posibles. Para ello se elige primero el sistema estructural y se establecen las cargas que actúan sobre él, comparándolas con el tipo de magnitud y la tensión del material para que éste resista sin perderlo. Funcionalidad. Se tendrá en cuenta si se cumple con las condiciones funcionales del edificio, ya que estas son previas al diseño de la obra y por lo tanto la estructura deberá facilitar o por lo menos interferir en el buen funcionamiento. Economía. La característica utilitaria de la estructura es tan fundamental que la economía influye sobre el sistema estructural, puesto que siempre se busca la mejor solución, el mejor rendimiento, un bajo consumo y el mantenimiento. Los dos factores más importantes en el costo de la estructura es los materiales y la mano de obra. Estética. El arquitecto, al decidir el sistema estructural que considere más conveniente para expresar el concepto del edificio, debe tomar en cuenta que este dependerá de la extensión del proyecto y así para poder sobresalir en su máxima expresión. Elementos estructurales. No es más o no son más que cada una de las partes funcionales o decorativas de una estructura arquitectónica o de ingeniería. Entre estas tenemos las columnas, las fundaciones, las vigas y las losas. Las columnas son elementos estructurales que se encargan de recibir las cargas de manera vertical dentro de la estructura. Tenemos las zapatas o fundaciones, las cuales son las que se encargan de transmitir las cargas de la estructura hacia los suelos
del terreno donde está construido dicha estructura. Tenemos las vigas, que son elementos arquitectónicos encargados de trabajar las cargas o de soportar las cargas de una construcción de manera horizontal, trabajando con la fricción. Y por último tenemos las losas, que son mejor conocidas como placas de concreto armado, las cuales se encargan de distribuir toda la carga de la estructura a través de toda su área de soporte. Comportamiento de los estados combinados. Para que una estructura cumpla con sus funciones de forma correcta, esta debe cargar las cargas de la edificación. El arquitecto debe usar los recursos de la tecnología y la técnica para organizar todos los elementos que forman la estructura, su forma y dimensión. La importancia de este tema en la arquitectura destaca el conocimiento de los estados combinados, que a la vez nos permite utilizar dichos elementos en diferentes construcciones o así mismo comprenderlos dentro de uno mismo. Afirmando la importancia que tiene el equilibrio y la estabilidad en una construcción, así como la funcionalidad del espacio, podemos concluir que los estados combinados de la estructura son de gran importancia en la creación y desarrollo de una edificación.